La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire en Radio Hoy. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Nos encontramos nuevamente hoy, miércoles 31 de enero del año 2024, en una nueva edición de Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Nos encontramos como todos los miércoles a las 12 del mediodía para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Este es un programa presentado por Consultora Sostiene. Somos especialistas en normativa educacional. Nos pueden encontrar en sostiene.cl y en nuestro Instagram @sostiene.consultora. Así es que partimos nuevamente este programa muy contentos de volver a encontrarnos en esta ola de calor en Santiago. Sí, Bien, cierto. bien densa la temperatura. Pame, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Caro, aquí a punta de aire acondicionado para, para aguantar bien la ola de calor que tenemos en Santiago, pero bien, contentas de traer este programa, de poder acercarlo un poco más, hoy día hablando algo de tecnología que tiene que ver también con el rol que debe tener la inteligencia artificial en las salas de clase, así que va a estar interesante para poder acercarlo también a las personas que nos están escuchando, para que entiendan un poquito más. Hemos visto estas noticias relacionadas, pero a veces no se entiende muy bien qué es esto de la inteligencia artificial. Así que Así es. bien, bien por hoy día. Sí, justamente conversamos que este es un tema que es necesario abordar para que nos dedicamos a trabajar en el área de educación desde nuestros distintos roles. Y para eso tenemos hoy también un invitado que nos va a acompañar, que ya es parte de la casa, Jan Sí. Franco Ortiz, abogado, jefe jurídico de Sostiene, de nuestra consultora. ¿Cómo estás, Jan? Bienvenido a esta nueva edición de Con Derecho a Educar. Hola, muy buenas tardes. Igual que ustedes, sufriendo con el calor del día miércoles, está atroz. Sí, sí, se quedaron cortas las estimaciones, pero bueno, Sí. es así nomás. Con el invierno nos quejamos de que hay mucho frío, de que hay lluvia, y en el verano nos quejamos Así del es, calor. Así tal es cual. que sí, hay que adecuarse a las temperaturas. Bueno, estamos con distintos outfits acá dependiendo del clima que, que tenemos en nuestras casas. Estamos hoy día con la tecnología, justamente con la tecnología, y gracias a ella podemos conectarnos también de manera remota para hacer esta nueva edición del programa. Vamos a estar conversando entonces sobre el rol de la inteligencia artificial. Jan, si tú nos puedes partir contando entonces este concepto, se abrevia IA o AI, no sé, en inglés, para los bilingües. Si nos puedes comentar un poco de qué se trata este concepto para las personas que nos están escuchando y que tal vez es algo como todavía nuevo. Sí, bueno, importante, como tú bien Mm. dices, como aterrizar estos conceptos de un lenguaje muy sencillo. Por ejemplo, la inteligencia artificial vendría a ser una rama de la informática que se dedica de alguna forma a crear sistemas o máquinas que de alguna forma realizan tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como por ejemplo razonar, aprender, reconocer patrones, por ejemplo, comprender el lenguaje o tener incluso percepciones visuales. Y esto, por ejemplo, una manera simple de entenderlo es, de alguna forma, intentar imitar esta capacidad humana de poder, por ejemplo, razonar, de poder hacer ciertas Mm. tareas, etcétera. De ahí viene también, por ejemplo, algo importante que podemos hablar, que es que la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos, que serían básicamente como una receta de cocina, instrucciones, que le dicen a esta inteligencia artificial, bueno, cómo va a ser el proceso de información, cómo va a tomar la decisión basada en la información que tiene. Y algunos, incluso sistemas de inteligencia artificial, son tan específicos y están tan diseñados, por ejemplo, para una tarea particular, como, por ejemplo, reconocer rostros en una fotografía, mover, por ejemplo, reconocer cuando hay animal. Hay aplicaciones, por ejemplo, que reconocen plantas y dicen, a tu Sí, planta le falta agua, por ejemplo. sí, exactamente, toda la razón. Yo he visto esas aplicaciones que existen, que sirven harto para las que no, a veces no tienen el ojo de cuando falta Sí. agua, cosa, está bueno, sí, cierto. Y esto es muy importante porque las inteligencias artificiales que antes
hablando un poco antes, era casi como ciencia ficción, ahora está Claro. en realidad, justamente va a tener, a través del algoritmo y de cómo se están desarrollando estos sistemas, de apuntando a ciertas áreas o a ciertas, por ejemplo, herramientas que pueden ir creándose a través de la inteligencia artificial. Y como les dije, quizás lo más importante que podríamos tener al respecto es que la inteligencia artificial tiene esta capacidad, como les dije, de ir aprendiendo, pero también de ir adaptándose a lo que va aprendiendo. Y esto a veces lo hace a través de un aprendizaje automático. Eso es Entonces, súper interesante, porque no Sí. solamente procesa información, entrega datos, sino que va aprendiendo y va superándose a sí misma. Y eso creo yo que es un aspecto súper interesante. Pame, tú conoces el chat GPT, ¿cierto? Mira, yo sí, yo debo decir que de aquí dentro de ustedes dos, yo creo que soy la menos tecnológica, acá ustedes dos siempre me han ganado, pero yo aprendo de ustedes con el de eso, y así aprendí también sobre el chat GPT para aprender a utilizarlo también, que nosotros también como Sostiene sacamos en nuestro blog también a los sostenedores en nuestra página web www.sostiene.cl en la sección blog, tenemos también uno que hablamos del chat GPT para sostenedores, de cómo lo pueden utilizar. Así que sí, Exacto. hemos ido aprendiendo de qué se trata este tipo de chat, efectivamente, donde tú mandas alguna pregunta para que te puedan responder con lo que tú estás solicitando, o sea, ya sea la redacción de algo quizás, o buscar información, o mejorar redacciones, etcétera. Así que he estado aprendiendo igual para utilizar el chat GPT, me parece que una herramienta igual súper interesante, pero creo que hay que saber utilizarla, como decir cuáles son las preguntas claves para poder ocuparlo, para obtener la respuesta que tú buscas, porque no es que te van a leer la mente tampoco, o sea, hay que escribirlo. Entonces, Claro. sí, eso es lo que conozco del chat GPT, la verdad, bien interesante. Sí, justamente el ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que se especializa en generar y comprender el lenguaje humano. Entonces fue creado para poder hablar, para poder chatear, por eso se llama ChatGPT, con las personas. En el fondo, cuando uno utiliza el chat, lo que está pensado y diseñado para que tú pienses que estás hablando con alguien detrás de la pantalla. Entonces eso es lo interesante. Uno se comunica con este chat como si fuese un ser humano, pero no es un ser humano, es un robot, es una inteligencia artificial. Ya si nos puedes tú también ilustrar un poquito más respecto a cómo funciona esta tecnología, qué significa el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, si nos puedes ilustrar y también a nuestros auditores que seguramente van a estar muy interesados quienes trabajan en educación de saber un poquito más sobre esto. Sí, yo creo que tú diste bien en el clavo, Carolina, con respecto a que ChatGPT, como su nombre ya no adelanta, tiene su componente principal en el chat, en poder hablar con este sistema. Y justamente lo que hace esta tecnología es, a base de este procesamiento de lenguaje natural, PLN abreviado, busca a la larga una interacción natural con las personas. Es decir, que nosotros podamos hablar de alguna forma, con falta de ortografía, incluso con nuestros acentos particulares que tenemos, por ejemplo, en ciertas regiones, y que este sistema sea capaz de comprender lo que intentamos decir, procesar la información y decirnos, darnos una respuesta que nosotros también podamos entender. Claro. Y a base de este, justamente, procesamiento, como les dije, de lenguaje natural. Y ChatGPT tiene justamente esta ventaja, que uno escribe y va recibiendo respuesta como si fuera, como tú bien decías, una persona. Hola, necesito que expliques esta cosa, esto, revisa esto, y uno también es capaz de entender lo que recibe como respuesta. Sí, es súper interesante esa habilidad que tiene para aprender y para adaptarse. Y yo estuve leyendo hace unos días atrás que además el chat funciona mejor cuando tú lo tratas mejor. Cuando le pides por favor, no sabía le das eso. las gracias. Sí, te otorga mejores respuestas porque es capaz de entender la amabilidad que hay detrás de palabras como por favor, muy buenos días, gracias, me ayudaste mucho. Entonces te responde y emula también la capacidad de la empatía. Si tú haces una consulta, por ejemplo, respecto a un tema médico, hagan la prueba y les va a desear que les vaya muy bien, espero que tengas éxito. Es súper interesante lo que se puede encontrar como respuesta. Entonces, a medida que tú haces las preguntas con mayor simpatía, el chat también te responde con mejores resultados y más simpatía. Dame, si nos puedes comentar también y cuál es el objetivo, ¿por qué estamos hablando de esto en nuestro programa?
Sí, bueno, estamos hablando de la inteligencia artificial y del ChatGPT dentro de los programas de educación, porque también salió una noticia bien interesante ahora en BioBio Chile, que habla sobre que el ChatGPT resuelve la última PAES y superó el 99% de los alumnos, así que tuvo un puntaje muy bueno. Hay dos tipos de ChatGPT, uno que es gratuito y uno que es pagado. Y acá vemos la diferencia también de cómo el gratuito también logra tener un porcentaje muy alto de 772 puntos. Y por otro lado, esta versión de pago, que es el ChatGPT 4, superó el 93% de los aciertos, obteniendo 917 puntos, que es súper alto en realidad, porque una notable diferencia entre un chat y otro, que yo creo que ahí ustedes pueden explicar mejor la diferencia entre 3,5 y el 4 de los chats. Pero igual es interesante entender cómo este robot o esta inteligencia artificial puede también entonces desarrollar esta prueba que está hecha para seres humanos, que es una prueba hoy en día para poder entrar a la educación superior. Entonces vemos también cómo de esta forma puede ser resuelta las pruebas quizás más complejas que puedan tener también algunas personas para poder avanzar. Entonces, si ya tenemos que este chat nos puede ir resolviendo estas dudas que podemos tener o no sabemos la respuesta o para estudiar también puede servir, es súper interesante, la verdad, porque a lo mejor tú, si no sabías algo antes, tenías que ir a los libros o preguntarle a un profesor o a alguien que era mayor que a lo mejor ya había pasado por eso, pero acá tú tienes la oportunidad de tú mismo entrar a este chat, hacer la pregunta, decir, oye, no entiendo cómo se resuelve tal ejercicio o cuál es la respuesta de esto para poder entender y poder estudiar y aprender. Así que es una muy buena herramienta también. Es una herramienta nueva y hay que entender Sí. y adaptarse. Jan, tú nos ibas a comentar también de una noticia que salió, una noticia de fraude académico con el uso del Sí, chat. Interesante. sí. Yo creo que es interesante hablar de esto, porque las herramientas son para esto y a veces suceden este tipo de cosas de una noticia también de un medio chileno, donde se habla de fraude académico, donde en una universidad en Costa Rica, 18 estudiantes de primer año estuvieron a punto, por ejemplo, de reprobar una asignatura debido a que utilizaron ChatGPT para responder a una evaluación con las preguntas de desarrollo. Y el profesor estaba a cargo de esto, descubrió este fraude y él lo calificó así también como un fraude académico, porque lo que entendió y lo que razonó él es que los alumnos estaban cometiendo plagio al usar la plataforma sin demostrar el aprendizaje que una prueba, por ejemplo, de desarrollo debería establecer. A la larga la noticia se desarrolla un poco más interesante, Claro, cero en la evaluación, pero lo importante es que ya están saliendo estas primeras sí. conocidas. Y ahí tenemos, claro, un uso de la inteligencia artificial que va desarrollado con esto, donde se utilizó esta herramienta para usar... Para cometer fraudes. Sí, Sí, pues. igual es compleja la situación, la verdad. Yo creo que acá la Caro nos podría dar una clase de eso. La Caro estuvo haciendo clases también en la universidad el año pasado y le pasó algo, parece, con algo del fraude académico. A lo mejor nos puede contar más la historia. Sí, Pame, cuando vi esa noticia, la verdad es que dije, me plagiaron mi historia. Sí, a mí me pasó algo muy similar el semestre pasado en UNIAC. Yo soy docente, hago un ramo de formación general a distintas carreras: teatro, comunicación audiovisual, arquitectura, todas las carreras diurnas. Y el curso del semestre pasado eran aproximadamente 25 alumnos, porque son varias secciones. Y la primera evaluación que hice con los estudiantes era una prueba de desarrollo de 5 preguntas que tenían ahí sus subpreguntas respecto a la unidad 1 que habíamos pasado en la asignatura. Y al momento de estar corrigiendo las pruebas, me percaté, primero, cuáles eran los estudiantes que habían copiado, porque era evidente que era lo mismo que estaba en la presentación o textual lo que habíamos puesto en clase, a quienes habían copiado de Google, porque también, o sea, y acá es interesante porque al momento de hacer la corrección, yo decía, uy, están súper buenas las respuestas, y después digo, a ver, pero está demasiado bueno, este concepto yo parece que no lo pasé en clase. Me puse a googlear y claro, pues era la primera respuesta de Google, entonces obvio que habían copiado. Pero después habían unas que tenían un desarrollo argumentativo súper interesante. Entonces al principio les había dado el puntaje completo, después empecé a comparar con las otras respuestas, con lo que habíamos visto en clase y eran preguntas jurídicas, la primera unidad tenía que ver con derechos humanos. Entonces las respuestas de los estudiantes eran de un nivel muy elevado para la carrera que ellos estaban cursando, para el curso que estaban.
y de esa forma me percaté que habían usado el ChatGPT. Consulté con la dirección académica para ver qué podíamos hacer, me dijeron que en ese caso quedaba a mi criterio para ver si yo ponía un 1 en la evaluación, pero yo también fui benevolente porque habían preguntas que se notaban que les habían respondido ellos y habían otras que el nivel era muy, muy dispar, que les habían sacado de ChatGPT. Hice las pruebas, en el mismo chat le tiré las preguntas, pero nunca te va a poner las mismas respuestas, entonces Claro. igual es difícil. Sé que hoy día hay aplicaciones, pero no son tan precisas para poder detectarlo. Finalmente, allí lo que usé fue mi criterio, y eran alrededor de 5 estudiantes que ocuparon el chat GPT, o sea, lo complejo que fue durante la evaluación. Entonces, mientras yo atendía alguna pregunta de algún estudiante, sacaban un celular, fue bien tragicómico después cuando llegamos a la evaluación y yo les comenté que me había percatado los que habían copiado en Google y los que habían usado ChatGPT. Y yo podría haberme equivocado también, puede haber sido que los estudiantes fuesen unos genios y conocían al revés y el derecho, los conceptos jurídicos. Entonces la solución a la que llegamos fue que yo les ponía un puntaje de 0, pero si ellos podían darme la respuesta de manera verbal, yo les ponía el puntaje completo, que era lo que estaba en la prueba. Claro. Y ninguno Ahí de se ellos demostraba que sabían el saqué. conocimiento, porque te lo podrían haber respondido de la misma manera. Exactamente, ninguno de ellos reclamó, ninguno de ellos fue capaz de dar la respuesta, entonces igual eso nos sirvió para una reflexión respecto al uso de esta tecnología, porque lo vamos a conversar también más adelante dentro del programa. Cuando uno está en formación, cuando uno está, sobre todo estudiando una carrera profesional, bueno, básica, media, pero estamos en etapa de formación, hay que aprender a utilizar estas herramientas que después en la vida profesional son muy útiles, en la vida adulta, ¿no es cierto? Pero cuando estamos desarrollando el pensamiento, el razonamiento, no es válido que los estudiantes utilicen esto porque finalmente se hacen un daño. Es como cuando, y le expliqué a los estudiantes, cuando uno estaba en el colegio y te decían, no ocupes la calculadora, sino que calcula Sí, verdad. tú, apréndete las tablas, apréndete la fórmula y después vas a poder usar la calculadora. Quienes ocuparon la calculadora en el colegio hoy día dependen de la calculadora como personas adultas y quienes desarrollaron esas habilidades hoy día tienen una ventaja comparativa muy grande. Entonces, yo creo que la tecnología está avanzando muy rápido y para quienes estudian una carrera es un desafío también si quieren ser reemplazados por el ChatGPT o quieren realmente aportar con sus habilidades. Es un claro temor también que existe en la sociedad hoy en día, el tema del reemplazo por la inteligencia artificial. Sí, igual Así es importante. Y Y, no, y súper en- interesante ver cómo, lo que dices tú, cómo entender cuando efectivamente se ocupa el chat GPT, cuando no, o para qué lo estás ocupando, si es algo positivo o sí, bien es negativo. No es por salvar una prueba, pero la idea es que tú aprendas. no, Eso es lo que uno va a claro. estudiar. Y es un tremendo desafío porque también hoy día en los colegios, en básica y media, no está permitido el uso muchas veces de los teléfonos celulares, que es otro tema que vamos a abordar, y los profesores quitan los dispositivos y están ahí Sí, es revisando, pero verdad. también cuando son universitarios. De hecho, yo tuve que cambiar las formas de evaluación porque iba a solicitar un trabajo escrito, pero, o sea, tuvimos que cambiarlo sobre la marcha, porque si evidentemente en una prueba copian con ChatGPT, los trabajos Claro. también los van a usar con ChatGPT. Entonces no se cumple el objetivo de que puedan estudiar y ser evaluados por sus propias reflexiones, sobre todo cuando es un ramo que requiere análisis, pensamiento crítico, reflexión, opinión. Exactamente. Así es que, bien. Pero vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de una pausa musical. Nos vamos a ir con un artista. Hay una persona aquí que es fanática Ay, de Luis sí. Miguel. No Yo. soy yo. Tampoco es Jan en la Me paz. declaro. Así es Sí, me que... encanta. Siempre me ha gustado mucho y sí, trato de ir a Sí. verlo cada vez que puedo. Ay, a Es Miki. verdad. Así que nos vamos a ir a una pausa musical con La Incondicional de Luis Miguel. Bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta música que deleitó los Sí, oídos de Pame. muy linda Un canción, muy clásico. linda voz, no, qué decirlo. Sí. Un Un 7. clásico, entonces, nada que decir de Nada Miki. que decir. Sí, regresamos entonces a conversar con nuestro invitado Jan Franco, que nos puedas comentar también, Jan, qué hacer con la inteligencia artificial en la sala de clase. En este bloque vamos a conversar qué es lo que han dicho los expertos, vamos a compartir también un poco con nuestros auditores y televidentes, quienes nos ven a través de la señal de Zapping TV, quienes están viendo esto a través de YouTube, a través del podcast de Spotify, que a lo mejor no han usado antes el chat GPT, para que puedan revisar cómo es que se usa, cómo es que funciona. Entonces, Jan, si tú nos puedes comentar cómo se puede abordar esto en la sala de clase, cuáles son las sugerencias que se entregan a los docentes. Yo creo que es muy importante tu pregunta porque ante este uso de tecnología siempre tenemos dos caminos.
o la prohibimos y la condenamos, o enseñamos en los contextos educativos un uso responsable de la herramienta, como por ejemplo la experiencia que tú nos contaste en el bloque anterior. Y esto es importante porque de alguna forma pasa algo similar como por ejemplo con los teléfonos celulares y las comunidades educativas, especialmente en la enseñanza media. El teléfono está, y es una herramienta que ahora ya se utiliza, incluso es catalogada también como una herramienta de derechos civiles. Entonces los colegios o la prohíben o hacemos un uso eficiente o una enseñanza, mejor dicho, de un uso responsable de, por ejemplo, las redes sociales, el teléfono en clase, etc. Lo que les quiero traer ahora a ustedes es un ejemplo concreto de cómo ChatGPT, por ejemplo, nos podría ayudar con algo en particular. Por ejemplo, Súper. Veamos entonces cómo hablando, funciona el ChatGPT. Pues eso es lo que queremos enseñar también a la gente que nos está mirando. Que esta es la pantalla del ChatGPT, ¿cierto? Sí, esta es la página. Cuando uno ingresa, se registra, aquí... ¿Dónde tenemos que ir a hacer, la dirección, ya, para quienes nos están escuchando? Sí, ¿Qué tienen que poner en su navegador? chat.openai.com. Ahí les va a pedir un registro simple con su correo electrónico, etcétera, y les va a mandar a esta página, donde el sistema nos pregunta, bueno, ¿cómo nos pueden ayudar hoy día? ¿Y qué es lo que le vamos a preguntar para este ejercicio un poco más práctico? Tiene que ver con la paz de invierno, especialmente con historia, algo que me gusta mucho. Una de las cosas que se va a preguntar en la paz de invierno tiene que ver con Mundo, América y Chile, y especialmente en Chile, como durante el siglo XIX el proceso de formación y organización de la República permeó ideas de nación, transformaciones sociales en el país. Pongamos, por ejemplo, en el caso de un estudiante que está efectivamente preparando la paz de invierno y quiere saber un poco más de esto, y le damos simplemente algo muy simple, que es, explícame lo siguiente. El proceso de formación y organización de la República, en la idea de transformaciones sociales, a finales del siglo XIX en Chile. Le damos Enter. Si se dan cuenta, ChatGPT inmediatamente comienza a darnos información. Acá, por ejemplo, nos empieza a dar nos va enumerando. Primero, por ejemplo, procesos de formación y organización de la República de Chile. Que Chile, por ejemplo, fue colonia de España en el siglo XVI, se mantuvo bajo el dominio español. El segundo punto habla sobre la idea de la nación de Chile. En el tercero, por ejemplo, transformaciones sociales a finales del siglo, etc. ¿Cuál es lo importante? Es que no es simplemente una búsqueda. Yo puedo, por ejemplo, ahora decirle, desarrolla y explica el punto 2, que tiene que ver con la idea de la nación de Chile. Y ChatGPT me vuelve a decir, por supuesto, voy a desarrollar el punto 2 sobre la idea de la nación en Chile. Va entendiendo todo lo que nosotros hemos ido conversando hasta ahora. Y ahora, por ejemplo, me empieza a explicar que la idea de la nación de Chile durante el siglo XIX fue un proceso fundamental, y si se dan cuenta me está explicando la Constitución del 28, las guerras civiles que ocurrieron, reforma y modernización, los valores de la nación, de dónde surge también. Entonces, wow. ¿se dan cuenta? Muy completo, en verdad. Sí. Es como antes que uno podía ir a un libro, pero quizás los libros no eran tan específicos, porque tenías que tener un libro quizás de las constituciones, un libro quizás de la época, o sea, como de distintos criterios, dependiendo de quién era el autor. Pues igual acá entender un poco cómo funciona este chat, de dónde saca la información, para también entender el criterio que está ocupando. Yo creo que es muy importante lo que dices tú, Pame, porque esto es un caso de historia. Pero, por ejemplo, gente como yo, que es muy malo para ciencia, hubiera sido muy útil, por ejemplo, para ciertos conceptos, para que explicara ciertas cosas. Y más aún que ChatGPT va evolucionando y va permitiendo incluso que salgan diagramas, que explique cosas paso a paso, como una receta. Lo que, por ejemplo, la cara explicaba, que incluso ChatGPT es capaz de entender el contexto. Entonces, si yo le explico que estoy abrumado, por ejemplo, con esto, que no lo logro entender, voy a recibir también palabras de consuelo del chat de vuelta y me va a seguir explicando el tema. Entonces, esto es un ejemplo real de cómo un estudiante podría usar GPT. Obviamente puedo hacer también lo que le pasó a Carolina de explícame tal cosa, copiar y pegar y lo pongo en una prueba. Claro, ahora... No es la idea. No es la idea, no la hagan en casa, porque van a encontrar profesores que a lo mejor, bueno, depende de la universidad, pueden ser sanciones graves, también puede ser incluso un procedimiento administrativo disciplinario dentro de la universidad, la acusación de plagio, y puede terminar tu carrera universitaria allí.
Entonces, lo otro interesante es que distintas personas pueden hacer la misma pregunta o uno mismo hacer la misma pregunta y no te da la respuesta idéntica. Entonces, estos estudiantes que yo les comentaba que eran 5, ante la misma pregunta tenían respuestas que eran con palabras distintas, no era textualmente lo mismo. Entonces, tampoco es tan fácil quizás para alguien que no está tan familiarizado identificarlo, ¿ya? Pero uno cuando lo utiliza a diario, yo personalmente utilizo a diario el ChatGPT desde que salió. Entonces también uno va desarrollando una forma de poder identificar cuando hay una reacción que finalmente igual es robótica. Trata de emular la reacción de un ser humano, pero es robótica más todavía la del 3.5, porque la del 4 ahí es más difícil quizás Pero eso podrían identificarlo. explicarlo igual, ¿qué es la diferencia? Porque 3.5 Sí. es gratis y la otra es pagada, pero ¿vale la pena pagarla? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia finalmente de eso? La Claro. diferencia va justamente quizás en el modo en cómo se aceptan, por ejemplo, peticiones y cómo las va a procesar. El chat, el 3.5, que es la que hablaba tu Pamela, que es Sí, gratuito todavía hasta el día de hoy, claro. solo acepta texto, por ejemplo. Entonces uno escribe lo que hicimos ahora gratuitamente, de que nos explicara tal cosa y nos va a responder texto. Pero el chat GPT-4 ya no solamente como modelo único, sino que es multimodal. Ya no solamente acepta texto, por ejemplo, es capaz de identificar imágenes, es capaz de incluso de crear imágenes con ayuda de otra herramienta, entonces es mucho más comprensivo. Ya deja de ser, Claro. por ejemplo, un lenguaje de un canal simplemente de texto, sino que también empieza a desarrollar y estas posibilidades de identificar objetos. Entonces, Tiene, sus respuestas también son más inteligentes al sentido porque como se nutre, como hablábamos en el punto anterior, sus respuestas también dejan de ser tan robóticas en el 4 a diferencia del 3, porque también, a ver, hay ciertas personas que hablan de las alucinaciones de la inteligencia artificial, que a veces se desvaría y empieza como a crear cosas. ChatGPT-4 está un poco más corregido en ese aspecto, pero también puede dar respuestas mucho más creativas, porque intenta de alguna forma emular más la que es el razonar de las personas. claro, y lo otro interesante también, Pame, dentro de la misma noticia que tuviste de los resultados de la PAES, por Sí, ejemplo, el ChatGPT 3.5 acertó el 75% claro. de las preguntas y alcanzó un puntaje de 772 puntos. Y la versión de pago, el ChatGPT 4.0, superó el 93%. O sea, en una misma prueba, las respuestas correctas de una inteligencia son del 75% y de la otra inteligencia es del 93%. Entonces se entiende, si lo pudiéramos comparar con cerebros humanos, si hacemos la comparativa que detrás de esto dice una persona, hay una persona que alcanza un 75% de inteligencia y la otra un 93%, por decirlo en palabras sencillas para que las personas también puedan entender. Por tanto, la complejidad de la respuesta, la complejidad del análisis, el razonamiento que te va a entregar puede ser, o es, más bien dicho, superior en el chat 4.0. Además, como dice Jan, tiene la herramienta de Dalí. Y miren, yo tengo acá el 4.0 y le estoy preguntando al mismo chat que nos comente, por ejemplo, cuáles son, vamos a invitarlo al próximo capítulo Sí, a está hacer el bueno. Va a programa. hacerlo solo ¿Cuáles después son? sí. Sí, no, con la herramienta de voz. ¿Cuáles son las diferencias entre las versiones mejoradas del 3.5 y el 4? Por ejemplo, la comprensión y generación de texto mejorada, que es un tema importante. La capacidad de aprendizaje y adaptación. También el chat 4.0 tú le vas respondiendo y lo vas nutriendo de información y va aprendiendo en tiempo real para ir dándote mejores respuestas. Maneja información mucho más compleja. También, y algo que acá no sale, pero yo sí lo he revisado, los datos también. Ah, no, sí sale, mira, estoy minimizando su... No, pues ChatGPT es muy inteligente, claro, no creas tú que le Sí, vas a sí, ganar así sí, tan no lo sencillo. puedo ganar tan fácilmente. Sí, el No. GPT-4 está entrenado con conocimiento hasta finales de 2023, entonces está mucho más actualizado que el 3.5 también con la información. Reduce de mejor manera los errores, los sesgos, tiene esta información multimodal que nos señala Jan. Por tanto, si pudiésemos comparar los dos cerebros, es un cerebro superior, como si fuera una persona más inteligente, por así decirlo, en un Claro, coeficiente más intelectual. desarrollado. No, Claro. está increíble en verdad esto y para ver cómo lo podríamos aplicar entonces en las salas de clases. Eso va a depender de quién, del sostenedor, del director, porque acá, como lo decía Sí, Jan, o se condena o bien se utiliza, pero hay que ver de qué forma se podría utilizar también. Yo creo que exacto. lo que tú hablas, Pamela, nos da el pie justamente para ver, bueno, ¿qué hacemos con esta herramienta? Y que de alguna forma o condenamos y nos hacemos los ciegos de que no existe, o
hacemos un uso responsable de eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Universidad Católica. Ellos desarrollaron una guía o una noticia también donde explicaban, bueno, cómo usar ChatGPT en un contexto educativo. Y en este artículo, por ejemplo, hablan distintos profesores de la universidad. Por ejemplo, Tomás Pucia del Instituto de Astrofísica, donde él habla que es importante la incorporación de ChatGPT, por ejemplo, para mejorar la comprensión de conceptos y también, por ejemplo, para mejorar la calidad de la presentación de los estudiantes. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos ido hablando ahora, yo puedo pedirle a ChatGPT que no entiendo este concepto, por favor, explícamelo. Va a ser capaz de desarrollar, uno como estudiante va a ser capaz de identificar, estos son los elementos principales, etcétera. Y el momento, por ejemplo, de hacer una presentación o hacer un examen, esta ayuda para ayudar a estudiar va a ser muy útil. Claro. La universidad también, por ejemplo, hay una investigadora, Gabriela Arriaga, que también habla que es importante entender que hay un juicio humano igual detrás al utilizar esta herramienta y que uno tiene que aplicar criterio también. No puede dejar todo a ChatGPT, sino que uno tiene que justamente hacerla valer como lo es, como una herramienta. Y ahí también, por ejemplo, de alguna forma, lo que intenta hacer también el Centro de Desarrollo de Santa Luz es decir, bueno, utilicemos esta herramienta también para asistir al docente, para que el trabajo del profesional, del profesor, sea mucho, por ejemplo, más fácil de llevar, de generar, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje distinta, mucho más activa, pero siempre con una postura crítica y consciente también de las limitaciones de ChatGPT. En la imagen que mostramos, dice abajo, ChatGPT puede cometer errores. Considera chequear la información importante. Entonces, va a ser importante. Sí, no es infalible, eso es súper importante, igual lo que tú señalas, Jan, es una herramienta muy, muy útil y la Universidad Católica en este sentido ya en el fondo asume lo que decíamos en un principio, no podemos hacer vista gorda, que es una tecnología que hoy existe, las personas tenemos acceso y hay que entrenar también a los estudiantes para poder hacer un uso responsable de esta herramienta. Entonces ya está ante nosotros y estas opiniones de expertos que tú comentabas también se replican en un documento que sacó el Ministerio de Educación. En la misma línea también hay una guía para el uso de los docentes del ChatGPT, que lo pueden encontrar en la página del Mineduc. Aquellas personas que nos estén escuchando también pueden, si gustan, pedírnoslo a través de redes sociales, a través de nuestros medios de contacto. Nosotros felices se los podemos enviar a los profesores que nos están escuchando, a los docentes. En nuestra página también está, claro, en la sección blog también tenemos la guía para del sostenedor, y acá está de las docentes. Claro. Así que dependiendo del rol que tengan, lo que les va a servir también para poder ocuparlo. Sí, Pame, si tú puedes comentar también qué fue lo que dijo en esa oportunidad. Sí, esta guía incluye, bueno, ejemplos súper prácticos también, que la idea es que por eso lo puedan utilizar y ver cómo funciona este ChatGPT, porque, bueno, ayuda mucho con la planificación de las clases, para generar materiales de aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y creativo. Además, forma parte de un esfuerzo mayor también del Ministerio de Educación, porque siempre quieren promover, por supuesto, la ciudadanía digital, que son recursos que están en su página web también. Así que la verdad que es una muy buena herramienta que los puede ayudar mucho a desarrollar el trabajo, a ver la mejor forma de poder también ver las pruebas, por ejemplo, o los contenidos que tengan que pasar, las formas más didácticas. Así que está súper buena la guía, la verdad, para docentes en este caso, y en el caso de los sostenedores la tenemos nosotros en nuestra página web. Así que ahí, dependiendo del rol, lo que quieran revisar, la pueden revisar en distintas páginas. Exactamente, www.sostiene.cl, y nos preparamos para ir entonces a una pausa comercial y a la vuelta a seguir hablando de inteligencia artificial en la sala de clases en los establecimientos educacionales. Así que nos vemos al regreso. Bien, estamos de regreso aquí en Con Derecho a Educar, conversando hoy sobre el rol de la inteligencia artificial en la sala de clases, en nuestro programa que es presentado por Sostiene. Nos pueden encontrar entonces en sostiene.cl y en nuestro Instagram @sostiene.consultora. Hoy estamos como todos los miércoles junto a Pame y a nuestro invitado especial en el día de hoy,
Jan Franco, nuestro abogado jefe jurídico de la consultora, quien también tiene interés especial en tecnología. Jan, tú hiciste, ya lo hemos mencionado antes, diplomado en ciberseguridad. La tecnología es un área que a ti te gusta mucho, que te interesa mucho. Así es que te viene como anillo el dedo esta invitación. Estoy muy contento por estar acá, de hecho. Hablar de esto es algo que me gusta mucho. Sí, sí, y qué bueno que podamos también transmitir este conocimiento y esta experiencia a quienes nos están escuchando, porque de verdad que estas herramientas y la tecnología en general alivia mucho la vida, facilita mucho tareas cotidianas, y la labor docente no es una excepción. Entonces, en este bloque queremos conversar sobre los desafíos y algunos posibles problemas que pueden enfrentarse, que hemos ido adelantando, pero casos problemáticos del uso de la inteligencia artificial en educación. Sí, de hecho les traigo dos cosas para comentar. Las dos cosas, para la gente que nos está escuchando, son noticias que la tomen con esto, con esta altura de miras, porque son fraudes académicos también. La primera, otra vez. Otra vez. La primera tiene que ver con, existe una influencer española, de nombre Alicia, que hace un tiempo generó una gran controversia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ella desarrolla sus videos, y esto es porque explicó por medio de los videos de cómo hacer una tesis de fin de grado en el modelo español con la ayuda de ChatGPT. En una hora tenía listo el documento completo, coherente, supervisó algunas cosas, ajustó contenido para darle coherencia, justificó bibliografías con otra herramienta, etc. Entonces desató la controversia, donde hay gente que decía, Claro. esto es fraude académico, esto es plagio, aquí no demuestra el conocimiento, y otras personas decían, es una herramienta más, y la utilizó, y la está aplicando, y que los modelos de evaluar deberían ser distintos. ¿Por qué también los traigo a colación esto? Porque las redes sociales las usamos mucho, y una simple búsqueda, por ejemplo, en TikTok, puede ayudar, por ejemplo, a enseñar a estudiantes a eludir los detectores de plagio y a eludir, por ejemplo, los detectores de ChatGPT. Porque, claro, la versión gratuita, como bien explica Carolina, a veces es muy robotizada y uno sabe cuándo escribe. Por ejemplo, un texto que termina en resumen, coma, y empieza, uno ya está en la alerta de como acá hay algo raro. Pero hay herramientas específicas que utilizan, por ejemplo, universidades, que es capaz de detectar, por ejemplo, el plagio, buscar bibliografías si es que está o no citado, y muestra también un porcentaje de, esto es, no sé, 60% plagio, 90% plagio, para aplicar, por ejemplo, medidas sancionatorias. Pero también ha ocurrido estas otras herramientas que ayudan a camuflar el plagio y directamente camuflar que se copió un texto directo de ChatGPT. Como les dije, yo para preparar hace poco había visto en TikTok que uno simplemente pone estudiante, ChatGPT, y los primeros es cómo hacer que no te pillen con ChatGPT en el colegio, en español. No estamos hablando de un idioma en inglés, y todos los estudiantes tienen acceso a TikTok. O sea, yo creo que el 99% de los estudiantes en Chile usa mejor que yo TikTok para buscar cosas. Por eso genera el desafío entonces de los docentes a la hora de pensar en las evaluaciones, porque hace 3 años atrás, 4 años atrás, un profesor podía evaluar un trabajo escrito porque sabía que a lo mejor el estudiante iba a copiar de Google, copiar y pegar, y se iban a anotar las citas, pero hoy tenemos este gran desafío. Sí, porque también es lo que tú, lo venimos hablando, es que cada vez más estudiantes están usando ChatGPT, pero también hay más profesores que también están usando esta herramienta. Entonces, esto de alguna forma implica, bueno, pasamos de lo escrito a qué herramientas, por ejemplo, nos permitan a nosotros evaluar el conocimiento del estudiante. De ahí, por ejemplo, la mutación que ha existido en algunas partes para evitar el uso malicioso de ChatGPT es prescindir un poco de, por ejemplo, trabajos escritos y optar más a la oralidad, por ejemplo. Exacto. Sí, esa es la solución. Alternativa, lamentablemente, disertaciones, trabajos orales, trabajos en grupo,
para evaluar otro tipo de habilidades, porque las habilidades de redacción, que también tienen que evaluarse, a lo mejor se tienen que hacer en vivo y en directo, revisando, o sea, te poniendo mucho más ojo de los estudiantes, porque es completamente desafiante esta nueva modalidad, o sea, trabajos para la casa, lo que yo les comentaba también en mi experiencia en la universidad el año pasado, sobre la marcha, eso estaba planificado y tuve que modificarlo dentro del semestre porque no podíamos evaluar a estudiantes que ya se había comprobado que habían cometido un plagio. Entonces, es complejo y es interesante porque nos vemos enfrentados a estos nuevos desafíos que años atrás también, cuando aparecieron los computadores, cuando apareció Google, Claro. Internet, ¿sabes? Internet, o sea, claro, Sí, los bo. teléfonos móviles, Internet en los teléfonos, que si los estudiantes llevan o no los notebooks al colegio, los que tienen, digamos, computadores portátiles, son desafíos interesantes que se van planteando y que como sociedad tenemos que ir resolviendo, y los colegios, cada Claro. establecimiento educacional, que son nuestro público objetivo, también tienen que ir desarrollando esto dentro de sus comunidades educativas. Entonces, Pame, allí, de acuerdo a nuestra Sí. experiencia, también tú puedes aportar cuáles son las sugerencias que les damos a los colegios en esta materia. Sí, claro, mira, lo que nosotros hemos visto y cuando ha pasado este tipo de casos, lo que siempre estamos recomendando a los colegios, que tienen que regular este uso de herramientas en sus reglamentos internos de convivencia escolar. Este reglamento es el encargado de regular todas las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Entonces, es importante que se puedan incluir ahí los tipos de sanciones a las que se podrían enfrentar los estudiantes en el caso de o copiar en una prueba o bien utilizar este chat GPT en algún trabajo. Así que esta modificación de los RICE, del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es importante para que puedan cumplir también con estas formalidades y, por supuesto, tiene que ser puesto en conocimiento a la misma comunidad para que toda la comunidad, tanto apoderados, estudiantes, los docentes, asistentes, todos sepan a qué se puedan enfrentar si son sorprendidos utilizando descaradamente el chat GPT, como hemos visto en lo que nos está contando Jan ahora, que está sucediendo a distintas escalas. Entonces es importante que los colegios estén preparados para poder ver qué hacer en caso de que les ocurra. Sí, es un desafío para los profesionales porque los adolescentes, como bien dices tú, ya tienen acceso a las redes sociales, estas plataformas y avanzan Son muy rápido, rápidos. son nativos Sí, digitales. Entonces, quienes están sí. formando tienen también la obligación de estar como al día con estas tecnologías. Sí, y además también de estar al día es también lo que ustedes también hablaban de hacernos también cargo de una herramienta que puede ser muy valiosa. De hecho, hay gente que señala que esto puede ser una gran revolución nueva en la historia de la humanidad. Mm. Bueno, ¿cómo la integramos dentro de, por ejemplo, el quehacer diario de la educación? Como les dije, esto la herramienta ChatGPT, que es solamente una de las que estamos hablando, pero trae Claro. muy buenos beneficios, trae grandes Sí, beneficios. Ayuda a simplificar exacto. muchas cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos que esto ha sido igual abordado el año pasado, porque como les dije, como que ha habido este boom en el mundo educativo con respecto a ChatGPT, porque también se hizo más conocido el año pasado, donde ya tenemos algunos expertos, por ejemplo, que ¿Qué señalan dicen los algunas cosas. expertos? Dicen lo mismo que nosotros, Pamela, en el sentido Ya. de no es que primero satanizar ChatGPT. ChatGPT es una herramienta que hay que aprender a utilizarla. Sí, lo que dice, por ejemplo, aquí cito a Rubén Arias, que es el CEO de B-Reader, que opina que la clave en el contexto educativo va a ser capacitar a los profesores para que Exacto. entiendan y utilicen ChatGPT eficazmente. Y esto va muy de la mano, por ejemplo, con lo que hizo el Mineduc, con esta guía docente, para usar ChatGPT, Claro. que le ayuda incluso, por ejemplo, a planificar sus clases de mejor manera, en vez de esta tarea que a veces puede durar muchas horas, pueda cortarla y enfocarse quizás en cosas más importantes. Exacto. Sí, porque hay cosas que puede hacer hoy día la tecnología, el chat GPT, hay preguntas que los estudiantes se las pueden hacer al chat y el chat quizás se las va a explicar de una manera correcta, pero el contacto persona a persona es Sí, algo que es irreemplazable. La experiencia educativa que puede traspasar un docente, un ser humano a otro ser humano, es algo que la inteligencia artificial y los robots nunca van a poder reemplazar. Entonces, por eso es importante que quienes están trabajando en esta área se capaciten, estén al día, estén actualizados para poder darle un uso eficaz, o si no, los estudiantes van a pasar por encima. Eso es una realidad que no Sí. podemos desconocer. Así es que Lo que tú
Lo que tú dices, Carolina, yo creo que es muy importante porque una de las habilidades que se exige del siglo actual tiene que ver justamente con un pensamiento crítico. Y en la utilización, como bien decía Pamela, descarada de ChatGPT, no es que no estamos condenando el uso, sino que el uso descarado de ChatGPT Exacto. puede implicar que este desarrollo de esta habilidad crítica en los estudiantes se vea completamente mermada. Y ahí, por ejemplo, también está otro experto que es de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Santana, que es el director del programa de formación ciudadana digital de dicha universidad, pero también dice que, bueno, hagamos este enfoque de ChatGPT en las aulas de un modo paulatino y adaptativo, para que se vaya integrando a esto, no excluirla, sino que se vaya integrando justamente también por estos temores. En Estados Unidos, en ciertos estados, ya se ha, por ejemplo, intentado prohibir. Ahí hay mucho más restrictivo justamente por esto, por el enfoque de, tienen miedo de que este desarrollo crítico de los estudiantes, este pensamiento crítico que tienen que desarrollar los estudiantes, se vea justamente limitado, mermado por el uso de ChatGPT. Entonces, está ahí el ambiente. Plantea este importante desafío y nosotros destacar y algo que vamos a retomar después de la pausa musical que tenemos ahora para ir ya a las conclusiones, de los consejos que podemos darle, Jan y Pame, a nuestros auditores en contextos escolares, saliéndonos ya del plano universitario, que es algo que igual hemos comentado, que es donde más problemas han habido, ¿no es cierto? Porque son ya personas adultas que utilizan esta herramienta. Y hay menos control también, porque los estudiantes utilizan los dispositivos bajo su propia responsabilidad. Pero en contextos escolares vamos a conversar entonces a la vuelta de la pausa musical, los consejos que podemos darle, la experiencia que hemos visto nosotros en la regulación de otro tipo de tecnología, para poder aportar, como siempre, con nuestro conocimiento experto al desarrollo de los proyectos educativos de quienes nos están escuchando. Así que nos vamos a ir a una pausa con Maroon 5, This Love. Nos vemos al regreso. Bien, gracias por mantenerse en sintonía. Ya estamos llegando al final del programa. Se nos ha pasado súper rápido este capítulo. Yo creo que da para hablar más, ¿cierto? Sí, vamos a tener que hacer una segunda edición. Siempre queremos hablar más. Ya, sí, es que este tema de verdad que es súper interesante y dentro del año se van a presentar nuevos desafíos, así que seguramente vamos a tener que hacer una segunda edición ya con casos reales. Yo creo que también nuestros clientes nos van a empezar a plantear estas inquietudes ahora al regreso de clases en marzo, entonces vamos a empezar a ver también casos, fiscalizaciones, jurisprudencia, porque este es un tema súper nuevo, estamos aquí en la vanguardia. Y como adelantábamos antes de la pausa musical, queremos darles algunos tips, algunos consejos a nuestros auditores, sobre todo sostenedores, directivos, docentes, encargados de convivencia, profesionales o asistentes que se ven día a día enfrentados con los estudiantes y con estas nuevas tecnologías. Jan, ¿qué podrías ir comentando respecto a esto como consejo que damos a través de Sostiene? Sí, ahí yo creo que va a ser importante lo que hemos hablado, que es que las comunidades educativas hagan frente a este uso de la herramienta. Desde un punto de vista pedagógico, no hay que olvidar que también los establecimientos tienen una labor muy importante que es desde el punto de vista pedagógico, enseñando a utilizar de forma correcta y eficaz la herramienta. Al igual, por ejemplo, que pasó en su época, donde se nos enseñaba a usar Office y empezaba a usar Excel. Yo creo que ahora también usar ChatGPT va a dar también quizás algunas ventajas significativas, por ejemplo, con personas que quizás no les enseñen, justamente para comprender conceptos, comprender ideas, estudiar de mejor manera, organizarse mejor. Yo creo que ahí... Ese consejo es clave, entonces. Sí, totalmente. Sí, súper importante. Y también sobre lo mismo, entonces, Pame, nosotras que vemos normativas, fiscalizaciones, que tú también lo mencionaste en el desarrollo del programa, la importancia de los reglamentos regulares. Exactamente. Sí, claro, como lo habíamos mencionado igual anteriormente, bueno, y en otros programas hemos hablado harto del reglamento interno de convivencia escolar para que lo puedan entender, pero en esta ocasión, frente a la misma inteligencia artificial, es importante que entonces dentro del reglamento de convivencia escolar lo puedan regular y obviamente si lo necesitan y lo estiman conveniente, establecer ciertas sanciones al uso inadecuado de la herramienta. Ojo ahí también, porque no es solamente que lo puedan ocupar o que para estudiar o algo más, sino que es cuando ya lo ocupan de una manera que no es correcta. Entonces, en este caso también es importante que los sostenedores que nos puedan estar escuchando
o bien directivos también, que puedan saber cómo necesiten la asesoría de esto. Nosotros tenemos una asesoría especializada en la actualización de reglamentos internos de convivencia escolar, y cada comunidad educativa siempre es importante identificar los problemas de cada una para poder buscar una solución dentro de este mismo reglamento. Así que es un trabajo que nosotros hacemos en conjunto con la comunidad educativa para que se actualicen estos reglamentos de acuerdo a las necesidades que tengan también cada establecimiento educacional. Así que es un área muy importante. Sí, es lo principal porque finalmente es lo que también se va a fiscalizar. En el momento que ellos quieran aplicar alguna sanción disciplinaria o alguna medida también pedagógica respecto al uso de esta herramienta, el órgano que lo fiscaliza, que es la superintendencia, va a revisar de qué forma está regulado esto, si está o no está regulado, porque los colegios no pueden entonces aplicar, ya sabemos, ningún tipo de medida si no está previamente señalada. Así que para cerrar, yo creo que con eso hemos hablado muchas cosas, nos quedaron muchos temas también en el tintero, pero prometemos que vamos a tener una segunda edición de este programa, de este tema, porque la inteligencia artificial está recién partiendo, esto está en pañales. Es súper interesante este asunto, así es que nos dejamos invitados para nuestra próxima edición de Con Derecho a Educar. Vamos a seguir hablando, nosotros no paramos en el verano, las clases se detienen, pero el otro día dijimos, sostiene, no se detiene. Ese es nuestro eslogan. En el verano, sostiene, no se detiene. Así es que, Pame, un gusto haberte visto. Nos veremos en el próximo capítulo. Y Jan, gracias por aceptar esta invitación. Gracias también por aportar con tu conocimiento, con tu pasión sobre este tema también a todos nuestros auditores. Y nos vamos a estar viendo en la próxima edición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que estén muy bien. Y lo estaremos esperando el próximo miércoles. Nos vemos. Así es. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa, Con Derecho a Educar, en Radio Hoy.